La asociación de vecinos incendió mi casa por no unirme, pero luego descubren que soy un juez federal. Vi como mi querida casa victoriana se convertía en cenizas mientras mi vecina de la asociación de vecinos Karen bebía su café con una sonrisa presuntuosa, creyendo que finalmente había ganado nuestra guerra. Lo que ella no sabía era que soy un juez federal con el poder de destruir todo lo que había construido, pero hasta donde me presionara antes de que revelara mi verdadera identidad. Comenta: desde dónde estás viendo esto. La mañana comenzó como cualquier otra, con mi café en la mecedora centenaria de mi abuela, viendo el amanecer pintar el cielo de rosa sobre los detalles morados de nuestra casa victoriana. Fue entonces cuando la vi. Karen Thompson Power caminaba hacia mi buzón de correo sujetando un sobre con sus manos bien cuidadas, como si estuviera hecho de oro. Ya había visto esa expresión decidida antes, durante las reuniones de la asociación de vecinos que ella organizaba en su recién renovada mansión al lado. Mi estómago se tensó mientras dejaba el sobre en mi buzón. Antes de irse tomaba fotos de mi jardín con su teléfono. Las rosas de mi abuela estaban en plena floración, su belleza salvaje contrastando con los setos perfectamente recortados de Karen. Sabía que ella odiaba cada pétalo fuera de lugar. El sobre contenía lo que ella llamó una oportunidad emocionante, una invitación formal para unirme a la recién creada asociación de vecinos, junto con un folleto brillante que mostraba casas idénticas en tonos beige, todas con buzones iguales. La cuota de membresía era de $5,000 con pagos mensuales de $50, pero eso no era lo que hacía temblar mis manos. Era la lista obligatoria de modificaciones a la propiedad adjunta: eliminar todos los colores de pintura no aprobados, incluyendo los detalles morados que mi abuela adoraba, reemplazar el jardín de rosas con vegetación aprobada por la asociación, quitar los antiguos carillones de viento, los mismos que me arrullaban cada noche desde mi infancia. Miré por la ventana y vi a Karen regresar a su casa con el teléfono en la oreja. Sí, acabo de entregar la invitación final, la escuché decir con esa dulzura falsa que me daba escalofríos. Ahora tendrá que unirse, su casa es la última que queda. Fuera en la calle se rió: una vez que su propiedad se ajuste a las normas, el valor de este vecindario se disparará. Esa noche fui a la casa de Karen con la invitación en mano. Cuando toqué el timbre sonó una versión instrumental de We Are the Champions. Por supuesto que sí. Abrió la puerta con un pin de capitana de la seguridad vecinal prendido en la blusa, con una sonrisa que imagino creía acogedora. Revisé su invitación, dije con calma mi experiencia profesional, manteniendo mi voz firme: debo rechazarla. Esta casa ha estado en mi familia por 3 generaciones, y tengo la intención de preservar su carácter histórico. Su sonrisa desapareció más rápido que galletas gratis en un evento comunitario. No lo entiendes, dijo inclinándose hacia adelante. Esto no es realmente una invitación. La asociación ya ha sido registrada, tu propiedad está rodeada de miembros, tienes que unirte. Saqué los mapas de propiedad que investigué esa tarde. En realidad eso es incorrecto. Mi escritura de propiedad precede cualquier acuerdo de la asociación, y no tengo ninguna obligación legal de unirme. 20 años de experiencia en derecho me habían enseñado a hacer siempre mi tarea. El rostro de Karen se puso rojo. Escucha bien, siseó, dejando de lado la falsa amabilidad. Este vecindario está cambiando, el progreso está ocurriendo. Si no te adaptas, las cosas pueden volverse difíciles. Dio un paso adelante y bajó la voz: los accidentes ocurren en casas que no cumplen con las normas, se presentan infracciones, las multas se acumulan. La miré directamente a los ojos. Eso es una amenaza, señora Thompson. Ella retrocedió un poco, y su sonrisa azucarada volvió. Por supuesto que no. Solo me preocupa el valor y la de tu propiedad. Ya sabes, las casas antiguas pueden ser tan
Impredecibles problemas eléctricos, fallas estructurales. Sería una lástima que algo sucediera solo. Porque te niegas a modernizar. Detrás de ella vi a su esposo observando desde la ventana con el teléfono en la mano. Algo en su postura me incomodó. Me di la vuelta para irme, pero Karen no perdió la oportunidad de lanzar una última provocación. Tienes una semana, gritó, una semana para reconsiderar antes desde que la junta de la asociación se reúna para discutir las opciones de aplicación. Mientras caminaba de regreso a casa noté nuevos rostros espiando por las ventanas. Aliados de Karen. Sin duda algo me decía que esto no terminaría con un simple no. Esa noche instalé cámaras de seguridad alrededor de la propiedad y documenté el estado actual de la casa. Había aprendido hace mucho tiempo a confiar en mis instintos y en ese momento gritaban que Karen Thompson apenas estaba comenzando, pero yo no sabía que esto no solo se trataba de valores inmobiliarios o del color morado de mi casa. En 3 décadas lidiando con personas difíciles nunca había conocido a alguien como Karen, y mientras me dormía con el sonido suave de los carillones de viento de mi abuela, no tenía idea de que esta era solo la primera batalla de una guerra que lo cambiaría todo y que mi querida casa victoriana sería la primera víctima. Pero Karen cometió un error crucial al elegir a su objetivo. Ella simplemente aún no lo sabía. La mañana comenzó con la voz estridente de Karen fuera de mi ventana. Miren esos horribles detalles morados, están arruinando el valor de nuestras propiedades. Me asomé por las cortinas y la vi liderando un grupo de miembros de la patrulla del barrio en lo que llamaban su inspección matutina. Mi corazón se hundió al verlos fotografiar cada rincón de la querida casa de mi abuela. Intenté disfrutar mi café de la mañana en el porche, pero sus susurros atravesaban el jardín. ¿Viste esos viejos carillones de viento? No están aprobados por la patrulla y esas rosas están 3 pulgadas por encima del reglamento. Cada día traía nuevas quejas, cada una más ridícula que la anterior. Empezaron a dejar notificaciones de advertencia, papeles naranjas brillantes pegados en mi puerta mencionando infracciones que no existían antes de que esta patrulla se formara. De repente el jardín de rosas heredado y plantado por mi abuela se convirtió en un problema para la comunidad. Los auténticos detalles morados victorianos que solían atraer turistas para tomar fotos se convirtieron en su principal objetivo. Una mañana de martes encontré a Karen midiendo la altura de mi césped con una regla 11 pulgadas y media. Anunció triunfalmente a su cómplice Barbara, quien anotaba frenéticamente en un cuaderno. Eso es 3 pulgadas y media por encima del límite. Salí con calma con mi taza de café en la mano. Están invadiendo propiedad privada, declaré con firmeza, consciente de mis derechos legales pero sin revelar mi profesión. Karen solo esbozó una sonrisa burlona y siguió tomando más fotos. La persecución se volvió más creativa. Comenzaron a programar jardineros para llegar puntualmente a las 7 de la mañana los sábados con su equipo estruendosamente ruidoso colocado estratégicamente junto a la ventana de mi dormitorio. Las denuncias anónimas a la oficina de normativas se convirtieron en un evento semanal. Cada vez que los inspectores venían yo les mostraba pacientemente la documentación que acreditaba el estatus histórico de mi propiedad. Desde su ventana podía ver a Karen hervir de rabia, así que cambiaron de táctica, pasaron a la guerra psicológica. El siguiente paso fue que Karen organizara reuniones de la patrulla del barrio en su entrada justo frente a mi oficina en casa. Desde mi escritorio podía escucharlos hablar sobre ciertas personas que estaban dañando la reputación del vecindario y sobre cómo algunas casas debían ser eliminadas por el bien de la comunidad. Mis cámaras de seguridad captaron sus intentos de provocarme. Dejaban que sus perros usaran mi césped como baño, luego fingían sorpresa cuando yo les mostraba la grabación o mi
Precioso Bentley jamás haría eso, jadeaba Karen, llevándose dramáticamente las manos al pecho. Mientras su enorme Golden Doodle dejaba otro regalo en mi jardín, el punto de quiebre llegó con la fiesta anual del vecindario. Por supuesto no fui invitado, pero aún así podía escuchar a Karen hablar en voz alta sobre sus planes para revitalizar la comunidad. Algunas casas antiguas, anunció mirando directamente hacia la mía, simplemente ya no encajan con la visión de nuestro barrio. Fue entonces cuando noté a personas tomando fotos de los cimientos de mi casa, murando sobre supuestos problemas estructurales. Me mantuve tranquilo documentando cuando instalaron reflectores potentes apuntando directamente a las ventanas de mi habitación. Añadí contaminación lumínica a mi creciente archivo de pruebas. Mi abuela me enseñó a tener paciencia, y mientras veía cómo el grupo de Karen se volvía más audaz, supe que el momento adecuado lo era todo aquella noche. Al revisar las grabaciones de mis cámaras de seguridad, capté algo inquietante. 2 miembros de la junta de la patrulla del barrio estaban inspeccionando los límites de mi propiedad, susurrando sobre reglamentos de servidumbre de paso. Reconocí esa mirada. Estaban planeando algo más grande, pero lo que ellos no sabían era que había pasado mi carrera lidiando con personas que se creían por encima de la ley. Esa noche, mientras apagaba la luz del porche, vi a Karen y su grupo reunidos en su entrada conspirando. ¿Cuánto tiempo debía esperar antes de mostrarles con quién estaban metiéndose? Jamás imaginé encontrar a Karen y a 2 miembros de la junta merodeando mi propiedad a medianoche, pero ahí estaban, iluminados por la luz de mi cocina. Cuando me levanté a tomar un vaso de agua, mi corazón se detuvo al ver los pulverizadores químicos en sus manos, apuntando directamente hacia el jardín de rosas centenario de mi abuela. ¿Qué demonios están haciendo?, pregunté desde el porche, ya grabando con mi teléfono. Karen dio un salto, pero rápidamente recuperó la compostura. Ese falso sonrisa venenosa apareció en su rostro. Oh, solo estamos ayudando a eliminar estas especies invasoras, dijo con dulzura. Mientras seguía rociando mis rosas, la patrulla del barrio tiene reglas estrictas sobre plantas no nativas. Lanzó una mirada calculada. Si te unieras a nosotros, podríamos encargarnos de estos problemas de la manera correcta. Me acerqué lentamente con la sangre hirviendo, pero mi voz permaneció firme. Estas no son especies invasoras, Karen, son rosas victorianas de herencia plantadas por mi abuela en 1960. Tengo toda la documentación original y su registro en la Sociedad Botánica. Los otros 2 miembros de la junta se veían incómodos, pero Karen no retrocedió. Bueno, alguien se quejó del olor, replicó con desdén, olfateando dramáticamente mientras se ajustaba su costoso pijama de diseñador. Y esas espinas son un peligro para los niños que caminan por aquí dentro de mi propiedad. Detrás de mi cerca la desafié, encendiendo los reflectores de seguridad. La línea de propiedad está claramente marcada y ustedes están invadiendo. Fue entonces cuando Bob, el esposo de Karen, salió de las sombras como el sargento de policía. Pensaba que podía intimidar a cualquiera. Vamos, vamos, no hace falta exagerar. Su tono era ensayado, condescendiente. Solo queremos mantener los estándares del vecindario. Nadie quiere vivir al lado de una jungla desde el otro lado de la calle. Noté a la señora Watson, mi anciana vecina, asomándose tímidamente por sus cortinas. El mes pasado la habían obligado a unirse a la patrulla del barrio después de recibir visitas nocturnas similares. Su hermoso jardín de piedras fue reemplazado en cuestión de días por arbustos genéricos aprobados por Karen. A la mañana siguiente mis rosas estaban muertas. Las vibrantes pétalos se habían vuelto negras y marchitas, pero Karen cometió un error fatal. Sin darse cuenta, había expuesto el patrón de acoso de la patrulla del barrio. Durante mi hora de almuerzo fui a la oficina de registros del condado y
Descubrí que todas las casas que inicialmente se negaron a unirse a la patrulla del barrio habían sufrido accidentes misteriosos o violaciones de código hasta que sus dueños se vieron forzados a venderlas. Esa misma tarde instalé cámaras de seguridad de alta definición, ocultándolo con compradores potenciales frente a mi casa. Por supuesto, esta monstruosidad será eliminada pronto, anunció Karen en voz alta. Tenemos nuestras formas de lidiar con residentes problemáticos. La semana siguiente trajo un flujo interminable de acoso. Mi buzón fue derribado 3 veces. Se presentaron denuncias anónimas por ruido en días en los que ni siquiera estaba en casa. Los inspectores de normativas aparecían a diario sin encontrar nada, pero regresando de todos modos. Mis contenedores de basura desaparecieron solo para ser encontrados después en violación de las reglas de la patrulla del barrio Document, todo meticulosamente construyendo mi caso en silencio. Pero el grupo de Karen se volvió más descarado. Empezaron a realizar reuniones de la patrulla justo frente a mi casa, señalando cada supuesto defecto a los nuevos residentes en busca de vivienda. Esta propiedad está reduciendo el valor de todo el vecindario, declaraba Karen agitando su bolso de diseñador para enfatizar. Pero no se preocupen, lanzaba una sonrisa satisfecha. Esto no será un problema por mucho más tiempo. La gota que colmó el vaso llegó cuando los atrapé manipulando los postes históricos de mi cerca, aflojándolos con cuidado mientras fingían medir la acera. Mis cámaras de seguridad captaron a Karen dando órdenes a sus cómplices: cuando estos postes no pasen la inspección tendrá que reemplazar toda la cerca con nuestro modelo aprobado. Ella sonrió con malicia: eso le costará miles a menos. Por supuesto que se una a la patrulla. Esa noche, al revisar las grabaciones, noté algo extraño. El equipo de inspección de la patrulla siempre incluía a alguien tomando fotos de mis cajas eléctricas, tuberías de gas y otras instalaciones. Estaban documentando meticulosamente cada vulnerabilidad de mi casa. Pero ¿por qué las piezas del rompecabezas empezaban a encajar y la imagen que formaban me heló la sangre? Sabía que tenía que actuar rápido, pero no podía mostrar mis cartas todavía. Lo que no sabía era que Karen ya había puesto en marcha un plan que lo cambiaría todo, un plan que convertiría en realidad todos mis peores miedos. Mis manos temblaron al sostener el periódico de la mañana. El titular destacaba la sentencia de prisión que había dictado contra un oficial corrupto. La sala del tribunal estaba en completo silencio cuando mi asistente Emily irrumpió por las puertas, el rostro pálido como un fantasma. Señoría, su casa está en llamas. 5 palabras hicieron que mi sangre se congelara. Me quité la toga negra y bajé corriendo las escaleras del tribunal con el corazón martillando en mi pecho. 15 minutos, eso fue lo que tardé en llegar a casa, pero se sintió como una eternidad. Cuando doblé la esquina pude ver el humo negro elevándose a 3 calles de distancia. Mi estómago se convirtió en hielo puro. Los hermosos detalles morados que mi abuela había pintado con tanto amor estaban siendo devorados por llamas naranjas furiosas. Detuve el auto de golpe frente a mi casa envuelta en llamas, donde los bomberos ya luchaban contra el infierno. El calor me golpeó como una pared y las antiguas vigas de madera crujían bajo la furia del fuego. Todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones desaparecía ante mis ojos. A través de las lágrimas vi a Karen de pie en su entrada, vestida con leggings de diseñador, tomando su café caro como si estuviera viendo su programa matutino favorito. Su cabello rubio perfectamente arreglado brillaba bajo el sol mientras conversaba con otros miembros de la patrulla del barrio. Ni siquiera intentaban ocultar su satisfacción, señalaban y susurraban riendo discretamente mientras observaban cómo mi casa. El jefe de bomberos Martínez se acercó con el rostro sombrío. Señora, parece haber sido un incendio eléctrico. Miró la casa con una expresión grave. Estas casas antiguas, su
cableado puede ser un peligro, pero yo sabía la verdad. Ayer mismo había realizado mi inspección eléctrica anual, todo estaba dentro de las normativas, como siempre yo misma me asegurémonos. Históricas peligrosas en la última reunión del vecindario, mis cámaras de seguridad. El pensamiento me golpeó como un rayo. Con las manos temblorosas saqué mi teléfono y traté de acceder a las grabaciones. La pantalla estaba en blanco. Las cámaras misteriosamente dejaron de grabar a las 3 de la madrugada, exactamente 4 horas antes de que comenzara el incendio. Esto no era una coincidencia. Mientras mi casa se consumía en llamas, los recuerdos me inundaron la mente. Aprender a hacer galletas con mi abuela en esa cocina, celebrar mi graduación en Derecho en ese jardín, mi primer día como jueza, todo reducido a cenizas. ¿Y por qué? Porque me negué a arrodillarme ante Karen y su patrulla del barrio. Porque dije no, no pudieron comprarme. Entre la multitud vi dos caras familiares: Bob Johnson y Mick Peters, miembros del consejo de la patrulla del barrio, intentando mezclarse entre los vecinos, pero fue su calzado lo que llamó mi atención, las mismas botas de trabajo que había visto en las grabaciones de mis cámaras la semana pasada cuando destrozaron mis rosales. Ahora estaban cubiertas de una suciedad oscura, ¿o era ceniza? Karen se acercó con el rostro fingiendo una preocupación exagerada. Oh, esto es una verdadera tragedia, suspiró dramáticamente. Tomó un sorb lento de su café. Si tan solo te hubieras unido a la patrulla del barrio, sonrió con esa sonrisa ensayada y venenosa. Tenemos reglas de seguridad muy estrictas, pero tú estabas tan obsesionada con lo histórico. Pronunció la palabra como si fuera algo asqueroso. Mordí mi lengua hasta saborear sangre. Aún no podía mostrar mi jugada todavía. En lugar de eso, observé cómo sacaba su teléfono y escribía algo. Rápidamente, segundos después, escuché a un vecino comentar: parece que acaban de poner en venta un terreno exclusivo en un grupo inmobiliario privado. El incendio ni siquiera se había apagado y ya estaban vendiendo mi casa. Los bomberos finalmente lograron contener las llamas, pero ya era demasiado tarde. Las hermosas ventanas victorianas estaban destrozadas, los pasamanos tallados a mano estaban carbonizados, el techo había colapsado parcialmente. Un siglo de historia destruido en cuestión de horas. Me quedé allí viendo el humo elevarse hacia el cielo de la mañana. Fue en ese momento que tomé mi decisión. Karen creía que había ganado, que me había quebrado, pero acababa de cometer el mayor error de su vida. Saqué mi teléfono e hice 3 llamadas, una a mi amigo en el FBI, otra a mi contacto en la Fiscalía Estatal, y la tercera a un investigador privado en quien confiaba. Mientras hacía las llamadas vi a Karen observándome, un destello de incertidumbre cruzando su rostro. Por un instante no sabía con quién estaba hablando, pero algo en mi postura decidida debió preocuparla. Bien que se preocupara, porque aunque mi casa estaba en ruinas, mi verdadero poder no tenía nada que ver con una propiedad, sino con la justicia. El sol estaba alto cuando recogí un pequeño pedazo chamuscado del marco morado. Mi abuela siempre decía que a veces hay que perderlo todo para encontrar la fuerza para luchar. Miré una última vez el rostro engreído de Karen y supe exactamente lo que tenía que hacer, pero primero necesitaba entender hasta dónde, con acento agudo, llegaba la corrupción de esta patrulla del barrio. De pie entre las cenizas de la casa de mi abuela hice una promesa que convirtió mi dolor en propósito. Mientras Karen caminaba por el vecindario difundiendo rumores de que yo misma había incendiado mi casa para cobrar el seguro, yo iba tirando de los hilos que harían colapsar su imperio. Mi primer gran hallazgo vino gracias a un viejo amigo de la Facultad de Derecho, ahora investigador inmobiliario. Encontró algo extraño: todas las casas que misteriosamente habían ardido en los últimos 5 años en nuestro condado fueron vendidas a la misma empresa fantasma, la
dueña resultó ser la cuñada de Karen. Mis manos temblaban mientras revisaba los registros de propiedad, cada página revelando un patrón demasiado perfecto para ser coincidencia. Contraté a un investigador privado para entrevistar a vecinos que habían perdido sus hogares. Sus historias eran idénticas a la mía: o te unía a la patrulla del barrio, o enfrentaba acoso, después vandalismo y finalmente accidentes misteriosos. La mayoría se rindió y vendió sus casas por centavos al grupo de inversiones de Karen. Un anciano rompió en llanto al contar cómo perdió todas sus fotos familiares en un incendio sospechoso en su garaje justo un día después de negarse a firmar los documentos para unirse a la patrulla. La mayor revelación vino de una fuente inesperada: la ex tesorera de la patrulla contactó a mi abogado y me pidió reunirse conmigo. Nos encontramos en una cafetería discreta en un pueblo cercano. Ella deslizó un pendrive por la mesa con los dedos temblorosos. 5 años de registros financieros de la patrulla del barrio, me explicó. Karen la obligó a falsificar las cuentas, amenazándola con denunciar su estatus migratorio si se negaba. Los documentos mostraban depósitos en efectivo por cientos de miles de dólares, y cada uno estaba vinculado a un incendio accidental, pero aún faltaba la pieza clave. Karen no solo se estaba beneficiando de los incendios, también tenía protección interna. Su esposo no solo se había retirado de la policía, era el investigador de incendios del condado. Cada incendio sospechoso bajo su jurisdicción fue rápidamente declarado un accidente. Ninguna investigación, ninguna pregunta. Las aseguradoras pagaban millones. Basándose en sus informes, mis cámaras habían captado más que solo a los incendiarios. También grabaron reuniones semanales en la casa de Karen con promotores inmobiliarios, todos ansiosos por construir condominios de lujo donde antes había casas históricas. Uno de los empresarios incluso se jactó de haber sobornado a funcionarios del ayuntamiento para cambiar las leyes de zonificación una vez que tuvieran suficientes propiedades. Era una operación meticulosamente planeada. Karen elegía casas en ubicaciones clave, especialmente aquellas con valor histórico, porque no podían replicarse fácilmente. Utilizaba las normas de la patrulla para acosar a los dueños con multas y denuncias falsas. Si eso no funcionaba, pasaba a actos de vandalismo y amenazas si el propietario aún resistía. Llegaban los misteriosos accidentes. Después su grupo de inversión compraba las propiedades por una fracción de su valor real. Revisando los archivos del condado encontré la prueba definitiva: Karen ya había hecho esto antes. 3 vecindarios históricos en ciudades cercanas habían sufrido el mismo destino. Se mudaba a la zona, formaba una patrulla del barrio, expulsaba a los residentes que no cedían y luego vendía los terrenos a constructores por millones. Incluso había recibido premios por mejorar la comunidad, pero yo necesitaba más. Convencí al FBI de colocar un micrófono oculto en la ex tesorera para que tuviera una última reunión con Karen. La grabación lo reveló todo. Karen presumiendo sobre sus próximos objetivos, Karen bromeando sobre que casas podrían tener problemas eléctricos, Karen amenazando con desaparecer a la tesorera si hablaba demasiado. Cada día veía a Karen pavonearse por el vecindario planeando su próximo movimiento sin saber que yo construía silenciosamente el caso que la hundiría. No tenía idea de que cada sonrisa condescendiente, cada comentario falso sobre mi tragedia estaba siendo documentado. Su arrogancia sería su caída. La pieza final surgió de los archivos de la ciudad. Un mapa antiguo mostraba un plan secreto de expansión vial. Los amigos constructores de Karen tenían información privilegiada. Mi casa era clave para un nuevo centro comercial multimillonario. Las parcelas de los alrededores ya habían sido compradas a través de empresas fantasma, pero sin mi casa el proyecto no podía avanzar. Ahora entendía por qué
Karen me había elegido mientras organizaba las pruebas para el FBI. Karen se desesperaba, presentaba denuncias diarias sobre mi lote abandonado, incluso propuso un impuesto especial para limpiar el área, dinero que iría directo a su bolsillo, pero cada paso que daba solo fortalecía mi caso. Esa noche me paré frente al centro comunitario con el corazón acelerado. Karen entró con su típica actitud triunfal, sosteniendo su café y una pila de documentos. La propiedad en 247 Maple Street ha sido oficialmente declarada una molestia pública. Su voz resonó en la sala. En virtud de nuestros poderes de emergencia procederemos con la remodelación inmediata del terreno. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Los vecinos, aquellos decentes que siempre habían tenido miedo de enfrentarse a ella, se removieron incómodos en sus sillas. ¿Alguna objeción? Karen sonrió escaneando la sala con la mirada. No hay ninguna. Bien, entonces pasemos a presentar el proyecto de me opongo, señora Thompson. El silencio fue inmediato. Todas las cabezas giraron hacia la entrada. Avancé lentamente por el pasillo central, mis tacones resonando en el suelo de linóleo. La sonrisa de Karen titubeó por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Vaya, al fin vienes a admitir la derrota. Tu casa quemada es una vergüenza para todos. Nos estamos haciendo un favor, créeme. Tomó un largo sorbo de su café con la misma sonrisa de suficiencia que tenía cuando vio mi casa arder. Abrí mi maletín y coloqué una gruesa carpeta sobre la mesa. En realidad estoy aquí para presentar algunas pruebas. Deslicen de usted y los miembros del consejo de la patrulla en mi propiedad la noche del incendio. Curioso, ¿no cree? El rostro de Karen se crispó. Eso podría ser cualquiera, y además no puedes probarlo. Oh, pero sí puedo. Saqué más documentos, registros bancarios que mostraban pagos sospechosos a tu empresa fantasma después de cada venta de una propiedad tomada por la fuerza. Correos electrónicos detallando tus planes para expulsar a los propietarios que no eran parte de la patrulla del barrio. Y mi favorito personal, tus mensajes de texto asegurándote de que el incendio eléctrico pareciera un accidente. La sala estalló en murmullos y jadeos sorprendidos. Las manos de Karen comenzaron a temblar, haciendo que el café se derramara por el borde de su taza. Esto es ridículo. No puedes simplemente aparecer aquí con estas acusaciones sin sentido. Te demandaré por difamación. Ese fue mi momento. Abrí mi maletín por última vez y saqué mi toga de jueza. El tejido de seda se deslizó sobre mis hombros mientras me la ponía con calma. Jueza federal Sara Martínez, anuncié observando cómo la sangre desaparecía del rostro de Karen, actualmente presidiendo el caso número 2025 CR 142 Estados Unidos contra Thompson y otros, una investigación RICO por corrupción, fraude y conspiración criminal. La taza de café se le resbaló de las manos estrellándose contra el suelo. El líquido caliente salpicó sus zapatos de diseñador, pero ni siquiera pareció notarlo. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. FBI. Nadie se movió. Justo en ese momento, agentes entraron por ambas puertas levantando sus placas. El ido de Karen, el ex sargento de policía que había enterrado todos esos informes oficiales, intentó escapar por la salida de emergencia. No alcanzó a dar 3 pasos. Antes de que lo derribaran al suelo, me acerqué a Karen, que se había desplomado en su preciada silla de presidenta de la patrulla. ¿Sabes cuál es el mayor error que cometen los criminales? Sus ojos, llenos de pánico, se fijaron en los míos. Se obsesionan tanto con su propio poder que se olvidan de quiénes son realmente sus enemigos. Tomé el mazo que ella usaba para dictar las normas del vecindario y decidir qué casas debían ajustarse a sus reglas. Sesión cerrada. El sonido de las esposas resonó en la sala mientras el FBI se llevaba a Karen y a los miembros de la patrulla. Los vecinos estallaron en aplausos, finalmente libres de años de miedo e intimidación, mientras guardaba
Mis pruebas. La señora Johnson, mi vecina anciana, se acercó con lágrimas en los ojos y me abrazó. Debimos ayudarte a luchar contra ellos, susurró. Le devolví el abrazo observando a Karen sarcástica. Un auto policial. A veces la justicia necesita un camino largo para llegar al destino correcto. La mañana del juicio todo se sintió diferente. Me miré en el espejo del baño ajustando mi toga, recordando cómo Karen se rió mientras mi casa ardía. Ahora ella ya no reía más. La sala del tribunal estaba repleta de vecinos, reporteros y víctimas de otros barrios que se habían presentado tras ver nuestra historia en las noticias. Karen entró con un traje costoso en lugar de sus habituales pants de yoga, pero su rostro se volvió pálido como un fantasma al verme sentada en el estrado. Nunca olvidaré cómo agarró el brazo de su abogado y susurró: es ella la dueña de la casa que incendiamos. El abogado dejó caer su bolígrafo. Las pruebas que presentamos fueron aplastantes. Nuestra investigación reveló 15 casas más que habían ardido en circunstancias sospechosas después de que sus dueños se negaran a unirse a la patrulla de Karen. El patrón era siempre el mismo: acoso, vandalismo, incendio. Las propiedades quemadas eran compradas por una empresa fantasma registrada a nombre del cuñado de Karen. Ya habían ganado millones. Proyectamos las grabaciones de mis cámaras de seguridad. Toda la sala del tribunal contenía la respiración mientras observaban a Karen y sus cómplices vertiendo gasolina sobre los rosales de mi abuela. A las 2 de la madrugada Karen negaba con la cabeza, susurrando no, mientras su propia voz sonaba por los altavoces: cuando se queme tendrá que vender. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el esposo de Karen, el ex policía, decidió testificar en su contra. Había mantenido el silencio por lealtad, pero al ver las pruebas se quebró. Lo contó todo: cómo planeaban los ataques, cómo seleccionaban a las víctimas, cómo sobornan a funcionarios para que ignoraran las denuncias. Karen gritó mentiroso tan fuerte que el oficial de la corte tuvo que sacarla de la sala. Uno por uno las víctimas se levantaron para contar sus historias. La señora RZ, la maestra jubilada que perdió todas las fotos de su familia, la familia Patel, cuyas cenizas de su abuelo fueron destruidas en el incendio. Cada testimonio hacía que Karen se encogieron. No podía ocultar el terror en su rostro cuando pronuncié el veredicto. Mi voz no tembló. 25 años para Karen, 15 años para cada miembro de la patrulla. Los rostros de los acusados finalmente reflejaban la realidad. Por fin entendían que ningún dinero podría salvarlos de la justicia. Karen intentó dar un discurso sobre cómo solo quería proteger el valor de las propiedades. La interrumpí de la misma manera que ella me interrumpía cada vez que intentaba defender los rosales de mi abuela. Eso fue hace 6 meses. Hoy estoy viendo a los obreros dar los toques finales a mi casa victoriana reconstruida. Los detalles morados están exactamente como mi abuela los pintó. El jardín de rosas está renaciendo con esquejes de la única planta que sobrevivió. La casa fue vendida para pagar indemnizaciones a las víctimas. Ahora una hermosa familia inmigrante vive allí. Sus hijos juegan en el jardín donde Karen solía pararse tomando fotos de mis supuestas infracciones. Los nuevos vecinos formaron una verdadera asociación comunitaria, no una patrulla del barrio, sino un grupo que realmente se ayuda mutuamente. Hacemos reuniones en mi jardín, todos traen comida y comparten historias. Ayer la señora Rodríguez trajo sus famosas empanadas y me mostró las fotos familiar que su hija logró restaurar de los álbumes dañados. A veces mientras trabajo en el jardín la gente se detiene para agradecerme, no por ser jueza sino por haberme enfrentado a quienes abusaban de su poder. El canal de noticias local hizo un reportaje sobre cómo pasamos de ser el barrio aterrorizado por Karen a una comunidad unida. Entrevistaron a los Patel, que ahora organizan las reuniones mensuales en su hermoso patio trasero. En mi despacho del tribunal conservo la taza de café que
Karen dejó caer cuando descubrió quién era yo. Me recuerda que la justicia puede ser lenta pero siempre llega, tal como mi abuela solía decir, y cada mañana bebo mi café en mi jardín de rosas, viendo el amanecer a través de las ventanas moradas perfectamente pintadas, sabiendo que a veces la mejor venganza es reconstruir algo aún más hermoso de lo que fue destruido.